Relájese, sonríale a la persona que está a su izquierda, a su derecha, regálele una sonrisa, porque es lindo sonreír con los demás. No hay cosa más linda que, de verdad, hermano, una sonrisa no cuesta nada y puede mucho. Así que, miren, el tema que vamos a compartir el día de hoy es un tema no tan agradable, pero es la palabra del Señor. Es un tema confrontativo porque está en la palabra del Señor. Así que por favor, si usted toma notas, el tema de hoy se llama generación voluble. Diga generación voluble. Una vez más diga generación voluble. Ahora, la semana pasada, en nuestro 23 aniversario, vimos la tremenda declaración que hace nuestro Señor Jesucristo en relación con el reino de Dios. Él exalta a Juan y él dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, en el momento que lo dice y hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia, pero que a pesar de todo, el reino de Dios ha venido avanzando contra viento y marea, por personas radicales, comprometidas con su rey y con su reino, renunciando a la pasividad, al conformismo, para poder seguir expandiendo el reino. Pero el Señor Jesucristo dijo algo muy revolucionario y muy incómodo. Por favor, entiéndase la frase que le voy a decir. El Señor Jesucristo dijo una frase, escuche, que no agradó a las personas. Es una frase que no le gusta a nadie. Es una frase que en realidad, hablando desde el punto de vista a la audiencia o a cierta audiencia, es algo que a nadie le gusta y que siempre incomoda por los conceptos, por los pensamientos que tenemos de que sentarme en la silla de una iglesia es suficiente. No, no es suficiente, porque usted puede estar dentro de un garage y eso a usted no lo convierte en carro. Usted puede estar sentado en una silla cristiana y eso no lo hace cristiano. De hecho, Cristo dijo: el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge desparrama. O como dice otra versión, el que no trabaja para mí en realidad trabaja en mi contra. Así que este es el punto por el cual el Señor dice estas palabras. De hecho, en la línea de palabras o en la línea que el Señor está dando en Mateo capítulo 11, hermanos, en lo que Él está hablando, Él introduce una verdad, ensambla una verdad que es, que fue, que es, y esperamos, se lo digo con toda honestidad, que no se haga realidad, que no se repita en las generaciones futuras. Pero del tema del cual el Señor incluye o ensambla en la línea que viene hablando es lo voluble que es una generación. Le vuelvo a repetir que este tema no es agradable, pero si el Señor lo dice, alguien tiene que explicarlo, alguien tiene que decirlo, alguien tiene que hablarlo. Entonces el Señor habla de una generación voluble. Pero lo primero que tenemos que ver, ¿qué significa voluble? Y obviamente ahí en la pantalla nos van a poner la definición de voluble. Pero ¿qué significa la palabra voluble? Espero que esas técnicas lo tengan rápido, y si lo tienen rápido, mira lo que significa. ¿Qué significa voluble? Involucra ser una persona inconstante, que cambia con facilidad de opinión, comportamiento, gustos o intereses. Es una persona indecisa. Ahora, ya de antemano, no piense en nadie, piense en usted. Porque inmediatamente uno dice: yo conozco a alguien así. No, conózcase usted, examínese usted. No me examine a mí, yo ya me examiné. Y esto es muy tremendo, porque si la palabra voluble involucra ser una persona inconstante,
ser una persona que cambia de facilidad de opinión, de comportamiento, gustos o intereses, en verdad esa persona, hermano, es una persona que no tiene firmeza, que no es radical. Y es muy curioso porque la razón por la cual el Señor Jesucristo usa esta frase es por de quién estaba hablando él, que es Juan el Bautista, y de su misma persona, por qué lo está diciendo en relación con su propia persona. Ahora, pongamos en perspectiva, no me quiten esa palabra, por favor. Pongamos en perspectiva esta palabra voluble. Porque mire, una persona voluble en realidad, Santiago lo dice de una manera más agresiva. Dice, la persona de doble ánimo, de doble pensamiento, es inconstante en todos sus caminos. Dice, es como una ola de mar que solo espumea, pero que nunca está en un solo lugar. Y pregúntese esto: ¿por qué las personas nunca hacen pie en una iglesia? ¿Por qué una persona, y lo voy a decir con mucho respeto, pero con una convicción total, por qué una persona tiene una mezcolancia de creencias, que creen un poquito en el evangelio, creen un poquito en los protestantes, creen un poquito en los católicos, en los mormones, en los testigos de Jehová, en los musulmanes? ¿Saben por qué? Porque son personas que no tienen convicción, son personas de doble ánimo. Tienen un poquito de los bautistas, de los pentecostales, un poquito de los luteranos, un poquito de yoga, un poquito de todo. Y lo que dice Cristo, este tipo de personas son volubles. ¿Por qué? Porque oyen una nueva doctrina e inmediatamente cambian de opinión. Oyen una nueva enseñanza y cambian de comportamiento. Oyen un nuevo tipo de música y cambian de gustos o cambian de interés. Y esto es lo que el Señor dice. ¿Saben? Empieza con una frase: ¿a qué compararé esa generación? Mire, vamos a ver el verso 16 y 17 en la pantalla, pero una traducción un poquito que nos hace más comprensible esto. Dice: ¿con qué puedo comparar a esta generación? Dice, se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás: tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Ahora, escuche esto, lo interesante. Esta es la única parte de todos los evangelios donde el Señor Jesucristo habla de un juego. Habla de un juego. Y lo interesante, hermanos, que tenemos que analizar cada palabra, porque lo primero con lo que empieza el Señor Jesucristo, hermano, Él dice: ¿con qué puedo comparar esa generación? Diga generación. Ahora miren, la generación a la que se está refiriendo el Señor Jesucristo era las personas contemporáneas de Juan y de Él. Para que me lo entienda claro, hermano, todos los que estamos aquí en este lugar pertenecemos a esta generación, a esta época, a este tiempo. Y es muy tremendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la generación que escuchó el mensaje de Juan y que escuchó el mensaje de Cristo, en realidad, hermanos, reaccionaron de una manera totalmente diferente, pero a la vez con hostilidad tanto a Juan como al mismo Jesucristo. Y es interesante, hermano, porque la generación que le tocó vivir en el tiempo en que Juan predicó fue una generación totalmente estéril. Por eso Juan dijo: ya el hacha está puesta al tronco del árbol, porque todo aquel que no dé fruto va a ser cortado. Ahora, esto no se trata de frutos religiosos, sino vamos a ver a qué se refiere el Señor. Pero entonces el Señor Jesucristo dice: ¿a qué compararé esta generación? O sea, vea que Él no dice: ¿a qué voy a comparar la generación anterior o la generación futura? No, Él dice: a esta, a la que está delante de mí, la que escuchó a Juan y la que me está escuchando a mí. ¿A
¿A qué voy a comparar esa generación? Y de repente el Señor Jesucristo dice, lo voy a comparar con alguien. ¿Lo voy a comparar con quién? Con niños. Y esto hay que analizarlo. ¿Por qué el Señor no comparó a la generación con guerreros, con soldados, con gente comprometida? Bueno, el punto, hermano, es que miren, obviamente esto es un símil, obviamente hablando de teología, en figuras, esto es un símil. Y lo interesante, hermano, es que el símil el Señor lo saca de una costumbre que hasta el día de hoy podemos ver hasta en nuestros pueblos, hermano. O sea, en provincia. Pero en el tiempo de Jesús, hermanos, cuando llegaban los días de asueto, días de descanso, mira, la gente iba al parque, ahí en la plaza. Y lo interesante es que usted se ha dado cuenta que los niños repiten los juegos o las actitudes de los adultos. Por ejemplo, ¿por qué los niños juegan a la guerra? Porque saben que hay una guerra. ¿Por qué las niñas juegan a la comidita o a la cocina? Porque ven a las adultas haciendo eso. Pero en este caso, estamos hablando de una costumbre hebrea, de una costumbre ya oriental. Y cuando en aquellos tiempos iban los papás al parque o a la plaza, los niños jugaban y decían, ¿saben qué? Vamos a jugar a la boda. Vamos a jugar que hay una boda. Y en la cultura judía, obviamente, hermano, una boda, mire, una fiesta de boda duraba 7 días. Era algo muy extenso. Pero entonces decían, o sea, estoy ilustrando. Decían los niños, ¿saben qué? Yo soy el novio, tenía la novia, los padrinos, etcétera. Pero alguien decía, no, un momento. Para que sea real o para que esto tenga significado, tiene que haber música. Tenía que haber música. Y por eso dice ahí, se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás, tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonces en el juego, los niños jugaban y hacían la mímica de que tocaban flauta. ¿Cuál cree que tenía que ser la acción de los que participaban en el juego? Tenían que bailar. Entonces, como era un juego, decían, no, es un juego, no es una boda real. Pero dice, bueno, ustedes no bailan, ¿saben qué? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Como no se alegraron, ahora vamos a hacer de cuenta que hay un funeral. Y escuchen, en el Medio Oriente, en aquellos tiempos y hasta el día de hoy, creo que en algunos países del Caribe, por ejemplo, lo he visto en República Dominicana, lo he visto en algunos países del Caribe, pero particularmente en el Medio Oriente, hermanos, rentaban o le pagaban las plañideras. Las plañideras eran lloronas profesionales. Sí, o sea, le pagaban a mujeres que ni siquiera conocían al muerto. Pero como les pagaban, miren, ellas decían, ¡ay! ¿Por qué se fue? Y ni conocían al muerto. Entonces los niños decían, bueno, como no bailaron con la flauta alegre, ahora les vamos a cantar una música de muertos. Pero dice ahí, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Escuche esto, ni se alegraron ni se entristecieron. Y aquí viene el problema. ¿Qué de usted y de mí? O usted se alegra o usted llora. Y viéndole la cara a algunos de ustedes, se le ve tal alegría que me dan ganas de seguir predicando. Y algunos veo con una cara de muertos que me dan ganas de ponerme a llorar. Pero no voy a parar, tengo que predicar. Entonces, el punto, hermano, el punto de lo que el Señor Jesucristo está diciendo es que el juego de niños al cual se está refiriendo, al final de cuentas, consistía en entretener a los demás. Primero con música alegre, con la flauta, o después con música triste para que lloraran.
Pero aquí viene un punto. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, miren, les toca música alegre o música triste para entretenerlos, pero al final de cuentas, el evangelio del reino no es para entretener a nadie. Que ustedes tomen el evangelio como un juego de niños, van a tener un problema. Porque si usted viene a escuchar la palabra entretenerse, ya se puede ir por donde viene. Porque usted no vino a un club social. Usted no vino a entretenerse aquí. Y si usted viene a entretenerse, entonces su mentalidad es la incorrecta. Pero vamos a poner todavía más en perspectiva este asunto. Porque al final de cuentas, hermano, cuando los niños no lograban o que se alegraran o que se entristecieran, mire, al final de cuentas encontramos con una realidad que el Señor establece en los siguientes versículos. Pero antes de ir a eso, hermanos, antes de ir a eso, quiero que recuerde algo. El evangelio del reino no es para entretener a nadie. Es más, hay veces que la gente dice, ¿a dónde vas? Voy a pasar el tiempo allá a la iglesia. No. Si usted viene a pasar el tiempo, usted está perdiendo el tiempo. Y se lo voy a explicar por qué. Porque al final de cuentas, hermano, mientras el Señor Jesucristo estaba diciendo estas palabras, Él estaba dando una enseñanza. Y lo tremendo es que lo primero que dice el Señor, tres cosas. Esta generación es tan estéril que no va a producir ningún fruto. Pero ¿con qué la compara? Con niños jugando a cierto juego, que en cierto juego producía alegría o cierto juego producía tristeza. Pero entonces, ¿qué es lo que añade más el Señor Jesucristo en esta enseñanza? Mire, al final de cuentas, hermano, a todos los niños que participaban del simil que el Señor está hablando, a ninguno de esos niños, ni la música alegre, ni la música triste, hermanos, fue motivo para que los alegrara. Al contrario, tomaron la actitud, hermanos, para criticar y para rechazar todo. Criticaron a Juan y rechazaron a Jesucristo. Y esto es lo interesante, ¿por qué? Porque en el verso 16 y 17 el Señor usa un simil. Pero ahora, por favor, póngame el verso 18, técnicas. Aquí viene logrado. El verso 18, ahí está en su pantalla, dice: porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen, tiene un demonio. Ahora, aquí el Señor deja el simil. Aquí el Señor deja la similitud y entra en la realidad de la actitud de estas personas. Claramente, hermano, obviamente el precursor de nuestro Señor Jesucristo fue Juan. Fue el primero que predicó el evangelio del reino. Fue el primero que habló del reino. Pero entonces, el Señor Jesucristo se dirige a la generación de ese momento y le dice, ¿saben? Vino Juan. Pero Juan vino en una actitud. Juan vino de una manera. Juan vino en su propio estilo. ¿Cómo era Juan? Dice ahí, Juan no comía ni bebía. Ahora, aquí viene esto interesante. No es que Juan no comiera alimento, no es que no se alimentara, no era un ángel, él comía. De hecho, la Biblia relata, hermano, que el alimento de Juan era miel silvestre y langostas. Pero la vestimenta de Juan era una vestimenta rústica, piel de camello. Usted lo puede comprobar en la Biblia. Pero la actitud de Juan, o el estilo de vida de Juan, en realidad era un estilo austero y ascético. Ahora, ¿qué significa esto? Mire, en realidad, Juan, cuando hablamos de que era austero, hermanos, es que él evitaba andar con la gente. Y ascético significa que Juan se abstenía de ciertos placeres. O sea, Juan se abstenía de ciertos placeres. Entonces, Juan practicó mucho el ayuno.
Juan practicó muchas cosas que a ciertas personas les hubiera complacido. Y lo interesante, hermano, que al final de cuentas, mire, ¿por qué le digo que Juan vivió una vida austera y ascética? Mire, Juan vivió en el desierto. Estaba apartado o separado. Juan se vistió con pelo de camello y cuero. Comió langostas y miel silvestre. Juan era nazareno. Y como nazareno, Juan nunca bebió vino. Hablando religiosamente, hermano, Juan era una persona diferente. Pero ¿sabe cuál es el problema? La gente dice, ese está endemoniado. Ese está endemoniado. O sea, para que lo entienda, hermano, es muy interesante. La gente criticaba a Juan. Porque mire, a Juan le pudieran haber dicho, ese está loco. Ese es un fanático. Es un antisocial. Ese habla muy fuerte. Ese predica muy duro. Ese hombre nos está mandando al infierno. Nos ha dicho generación de víboras. Ese tipo es muy fuerte en su predicación. Ese hombre habla muy fuerte. Miren, ese hombre yo creo que ahí lo dice. Que el Señor Jesucristo dijo, ustedes dicen, está endemoniado. O sea, el estilo de vida de Juan, hermano, era totalmente, por decirlo de alguna manera, raro para algunos. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que ese tipo de personaje, ese tipo de predicador, con su predicación, no le cayó bien a la gente. No le cayó bien a esa generación. Y quiero que por favor ponga atención a esto. Porque si hay algo que nuestro Dios tiene, es que Dios nos habla de muchas maneras y de diferentes modos. Entonces, la gente dijo de Juan, está loco, está endemoniado, es un antisocial, es muy fuerte. Pero de repente el Señor dice, bueno, eso dijeron de Juan. Pero vean lo que dice ahora el verso 19. Dice, vino el Hijo del Hombre. Escuche, que hace lo que Juan no hizo. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Y dice, ahora, oiga esto, y dice, diga, y dice. Esto es revolucionario. Cuando no tenemos identidad, usted y yo vamos a vivir por lo que dicen. Por lo que dice el ser humano. Porque de Juan el Bautista dijeron, está endemoniado. No comía, no bebía, ya se lo expliqué. Pero viene el Hijo del Hombre, o sea, viene Jesucristo mismo, que dice ahí, come, bebe, y dicen, vean lo que dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Y haga un alto ahí, la última frase nos la vamos a reservar. Y lo tremendo, hermano, es que mire, Jesús hace lo contrario de Juan. Jesús iba a banquetes, a fiestas, comía y se divertía. Jesús le ponía atención a las personas. Cuando Jesús hablaba, la gente lo escuchaba. Los que miraban y observaban a Jesús, hermano, buscaban también errores en él. Acusaban a Jesús de ser un glotón. Acusaban a Jesús de ser un borracho. Pero ¿sabe? Nunca vemos que la Biblia dice que Jesús estaba gordo, ni que se embriagó. No, eso no dice la Biblia. Acusaban a Jesús de bebedor. Porque para esa generación Jesús era un tragón y un borracho, amigo de publicanos y de pecadores. Y eso decían, a él lo hace un pecador.
embriagado. Él tomó vino y si usted es pastor, blasfemia no. En la Santa Cena que tomó, no bebió jugo de agua, no, él bebió vino. Pero vean lo interesante, hermano. Vean lo voluble que es una generación. Criticaron la conducta de Juan el Bautista y desaprobaron la manera de cómo vivió Jesús. Se lo voy a repetir. Criticaron la conducta de Juan el Bautista y desaprobaron la manera como vivió Jesús. Miren, ¿sabe qué? Hay generación que no les gusta absolutamente nada y no quieren a nadie. Por eso Jesús los comparó con esos niños que estaban jugando al cristianismo. Y esto es digno o merece una buena reflexión. Porque al final de cuentas, hermano, ¿qué de nosotros? Mire, los que criticaron a Juan se lo exigieron a Jesús y viceversa. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que ni Juan ni Jesús se dejaron dominar por el que dirán. Y escuche esto. Porque dijeron de Jesús que era un bebedor y un bebedor de un comelón. Jesús no dejó de comer y Jesús no dejó de tomar vino. Entiéndase lo que le estoy diciendo, en base a la cultura hebrea. Porque al final de cuentas, no importa el estilo de vida que usted lleve, ¿sabe qué? Lo van a criticar. Ahora, vamos a ver el otro punto, porque, mire, al final de cuentas, hermano, el Señor Jesucristo no siguió las restricciones netamente personales en su diario vivir. Él siguió comiendo como un judío y siguió participando de la fiesta de los judíos y siguió llevando su vida normal como el judío más puro que pudo existir. Y la gente lo llamó glotón, borracho. Y al final de cuentas, eso es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Miren, Dios ya le mandó una persona austera, ascética. Y ustedes dijeron que está endemoniado. Ahora vengo yo mismo, que voy a fiestas, que como, que bebo, y están diciendo totalmente todo lo contrario de Juan el Bautista. Y por eso el Señor dice, ustedes no han madurado, no han entendido en realidad la esencia de la vida, no han entendido en realidad lo que es el mensaje de Dios. Por sus conceptos, por sus pensamientos, por su estructura religiosa, no gozan absolutamente de nada de las bendiciones que Dios les ha concedido. Y lo tremendo, hermano, escuche esto, es que aquí viene la aplicación general. Es un hecho lamentable que haya siempre miles de personas que profesan ser cristianos que son igual de irracionables, tercos y volubles e igual de difíciles de agradar como la generación aquella. Porque nada les gusta, nada les complace, nada. Miren, cualquiera que sea lo que se enseña en la iglesia y prediquemos, lo critican. Esa predicación se equivocó, el predicador estuvo mal. Cualquiera que sea nuestro estilo de vida, no les satisface. Hermana, como que te veo, como que no está vistiendo santamente. Hermano, como que te veo muy... Mire, siempre la gente va a estar viendo los errores y los defectos de los demás, pero nunca ve sus propios errores. Siempre van a estar criticando. Esa hermanita como que la veo muy apretada. Esa hermanita como que la veo muy corta. Ese hermano como que lo veo muy acá y sabe,
la gente nunca va a estar contenta. Miren, les hablamos de la salvación por la gracia y la justificación por la fe. Inmediatamente la gente dice: cree en Jesús, pero haz esto otro. Cree en Jesús, pero ayuna. Cree en Jesús, pero apártate. Porque, ¿y sabe qué es lo tremendo? Que usan la Biblia de una manera totalmente religiosa. Porque, escuchen, si hablamos de santidad, inmediatamente exclaman que somos demasiado estrictos y perfeccionistas y que nos sentimos mejor que los demás. Si somos gente alegre, nos acusan de frívolos. Ese hermano anda muy carnal, muy mundano. No, por eso le dije hace 15 días, cuando hicimos una fiesta que llevamos el mariachi, si ustedes hubieran ido ahí, nos excomulgan. Por eso es que no lo invité y no lo voy a invitar hasta que usted madure. Pues imagina que traigamos un mariachi aquí. Uf, olvídense. No, ya. Pero mire, el punto es este: a la gente nada le satisface. O sea, imagínense, si aquí trajéramos un grupo de música de Guatemala que imita muy bien el pasito duranguense. Me acuerdo que hace años tuvimos una vigilia, el hermano Víctor trajo una de Guatemala, de Culma, no sé por dónde. Y allá me va a ver, hermano, así me dijo, hermano, ni hablaba bien. Hermano, ¿me puede dar un camerino? ¿Y para qué le digo? Es que necesito cambiar mi todo. Y yo estaba ahí en aquel cuarto, hermano, y estaba, no sé cuánto se acuerdan de esa vigilia. Y cuando de repente se suelta aquí, y empieza: ¿qué serías de mí si no me hubieras alcanzado en el pasito duranguense? No, pues la gente, hermano, libre se gozó, pero yo veía algunos que casi, así, gruñendo. Así como están algunos de ustedes. Pastor, blasfemia, nada de que, mire, gócese. Sí, hombre. Mire, nos abstenemos de ir a fiestas y de asistir a ciertas obras y dicen que somos muy amargados. Comemos, bebemos y vestimos como los demás. ¿Y saben qué nos dicen? Que somos mundanos. Horribles. ¿Saben lo que pasa con la generación actual? Es una repetición de la generación de Jesús. Los muchachos tocan la mejor música y ahí está como muerto, como momia religiosa. Los muchachos tocan adoración que nos eleva al cielo y nada. ¿Qué quieres? ¿Sabe que hoy, mire, yo soy músico y reconozco cuando algo pasa en el ambiente musical? ¿Sabe que hoy esos niños nos ministraron como nunca nos habían ministrado? Algo se estaba rompiendo en el espíritu. Cuando sonaban esos metales, hermano, eran golpes demoledores al reino de las tinieblas, gritando: Dios, te quiero ver libre, gózate, aquí estoy yo. Pero la gente amarrada a la vergüenza, amarrada a la indiferencia, amarrada a su mentalidad religiosa, y nada les complace. Y esa es desafortunadamente, es una realidad actual. Y le voy a decir por qué. Porque por mucho que hemos escuchado enseñanzas, que hemos recibido la instrucción correcta, la información adecuada, la doctrina ortodoxa, muchos seguimos siendo personas volubles, inconstantes e indecisas. Como dice Marino, hay gente que ya nomás le falta predicarle la pasta de la Biblia porque conocen toda la Biblia y nada les cambia. Da hasta miedo predicarle a gente. Mire, si su mirada de algunos de fuera cuchillo, ya tuviera yo crucificado en la pared. Que es el gente, hermano, que entiende el evangelio. Mire, muchos de nosotros solo criticamos al músico y la música. Criticamos
criticamos al predicador y su prédica, criticamos al maestro y su enseñanza. Ahora lo que les voy a decir todavía viene más agresivo. No puedo, mire, mi pecho no es bodega, no voy a guardar nada aquí. Sáquelo. Mire, y aquí sí voy a referirme directamente. Aunque está grabando, pues. Hace ratito que estaba haciendo un lado mío, le digo, hijo, sorry, sale de ahí, me acusa con la directiva. Pero digo, sale, cuando estabas con los Godoy, danzabas. Ya lo dijo. Sí, sí. Le digo, ¿y aquí qué? No, pues estoy aquí, dice. Pero el punto es este. Muchos de ustedes vienen de otras iglesias donde les imponían pesadas cargas, donde no importaba la opinión de ustedes, donde los tenían atados con reglas humanas. Ahora están en una iglesia donde se les prepara, se les instruye, donde hasta se les ruega por favor para que estudien, para que vengan a la oración, para que se preparen, para que participen. Y con todo eso, algunos siguen duros, indiferentes, con su mentalidad religiosa, descontentos, insatisfechos. Nada les produce gozo, ni la buena música, ni la misma palabra de Dios. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren que les prediquemos? Ni la música alegre los alegra, ni la música suave los eleva en adoración. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo el mismo problema de la generación que Jesús se refirió. Les toca música alegre, no bailan. Les toca música suave, no adoran. Entonces, ¿qué quieren? Sí, Señor. Otro pastor. Hasta que el Señor lo diga, aquí usted me va a aguantar. Y digo yo, pues también lo voy a tener que aguantar a usted. ¿Qué le va a hacer? Sí. Ahora, tranquilo, le voy a decir algo. Yo siempre hablo allá afuera cuando voy a reunir de pastores. Yo pastoreo la mejor iglesia de la ciudad. El pastor, ¿qué? Si yo conozco a esa gente, para ti, cuidado, habla de mis ovejas. Algunos son chivones, pero tranquilo. Porque ¿sabe qué, hermano? Por favor, pregúntese. Aleluya, Señor. ¿Qué necesita para que usted se goce? Libre. ¿Qué quiere recibir para que usted se alegre? Para que le cambie esa cara. Sí, Señor. Para que le cambie su mentalidad, su actitud. ¿Qué necesita? ¿Qué predicador no ha venido a esta iglesia? Sí. Vino Carlos Rivas, el de la mega iglesia El Salvador, tabernáculo de El Salvador, pastor de una iglesia de 17,000 miembros. Aquí vino. Vino Steve Zane. Vino José Taquila, misionero en la India, a darnos sus mensajes aquí. Vino Marino. Vino Roberto Orellana. Vino Josué León. Aquí estuvo José Sánchez, aquí está Fray Aguirre, aquí está Genaro Luna, aquí está Héctor, pero principalmente aquí está Jesucristo. ¿Qué más necesitamos si Él es el que nos llena de bendición? Y con eso cambia nuestra actitud. Por eso, cristianos, ¿qué más necesitamos para tener en serio nuestro llamado? ¿Qué más necesitas para disfrutar de la gracia de Dios? Para mostrar verdadero gozo en su presencia, para estar atentos a su palabra de Dios, a la palabra de Dios, para servir a Dios con gratitud por todo lo bueno, fiel y misericordioso que ha sido con nosotros. Por eso le pedí hoy a la técnica, ponme desde un principio ese merengue. El cristiano no puede o no debe estar enojado. ¿Ven que, hermano? ¿Qué necesitamos? En realidad, hermano, ¿qué necesitamos? Mire, usted dice libertad, usted, mire, eso ya está. El problema es que no los disfrutamos. ¿Se acuerdan lo que nos enseñaba el miércoles, hermano? Disfruta el mayor regalo. Sí, Señor. Y no lo disfruta, pues. Ahora voy a ponerle la cereza al pastel. Porque Cristo dijo, esta generación es así. Critican a uno y critican al otro. Y no hay fruto.
Ellos dicen, nosotros somos más santos, nosotros somos mejores que ellos. Pero entonces el Señor suelta la última frase, dice, pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Ahora, bueno, este carajo celular lo apagan o saquen a esa persona aquí. Pero el punto es este. Si un gire atiendan, usen su autoridad. Por eso se pone ahí, no celulares. Pero el punto es este. Aquí es donde viene, decimos, yo soy más santo, yo soy mejor. Pero lo que el Señor Jesucristo está diciendo, mira, lo que tú dices que sabes, solo hay una manera de demostrarlo. ¿Sabes cuáles son? Tus frutos, tus hechos. Porque al final de cuentas, hermano, cuando el Señor Jesucristo dice, la sabiduría es justificada por sus hechos, mire, eso es un proverbio. Significa que las acciones de aquella persona que dice ser tan sabia, demostrará que es realmente una persona con un efecto en su vida que va a mostrar lo que dice ser. A ver, usted dice que es cristiano, usted dice que es salvo, usted dice que está perdonado, usted dice que está en gracia. Pues ¿sabe qué? Manifiéstelo con su estilo de vida y con su actitud. Porque si usted dice, hermano, yo estoy en gracia, pero si usted se viera ante un espejo, tiene cara de desgracia. Hermano, yo me gozo con ese rostro, yo no me gozo en tu cara. Veo enfado, aburrimiento, fastidio. Mire, creo que la palabra está haciendo efecto porque algunos ya empezaron a sonreír. Sí, Señor. ¿De verdad? Sí, hace efecto. El problema, hermano, por eso le vuelvo a repetir. Debemos analizar nuestra vida personalmente y de una manera detallada. Porque si el Señor dice, la sabiduría queda demostrada por sus hechos, o por decirlo de alguna manera, por sus frutos serán conocidos, la pregunta es, ¿qué frutos estamos produciendo? ¿Gozo o disgusto? ¿Gozo o disgusto? Tenga cuidado, no vaya a ser como esa Mical. Mientras David gozaba y David danzaba y David remolineaba, allá estaba. Qué vergüenza, David. Qué vergüenza. Mira al rey. Ahora, vea el efecto. ¿Cuál fue el efecto de la actitud de esa mujer? Quedó sin fruto para toda su vida, sin hijos, confinada en un lugar. Y pregúntese usted, ¿verdaderamente hay gozo o hay disgusto o hay aburrimiento? ¿Qué hay? No piense en nadie, piense en usted. O sea, ¿qué fruto hay? ¿Gozo o disgusto? ¿Sabe que la generación de Jesús fue la misma que dijo a Jesús? Dile a esos niños que no canten tanto, que están dentro del templo. ¿Sabe lo que dijo Jesús? ¿No han leído que de la boca de los niños y de los que maman ha perfeccionado Dios la alabanza? ¿No se da cuenta que en cierta manera, por lo inocente que hay todavía en estos niños, no perfección, la ingenuidad, lo puro que hay, a nosotros nos está ministrando gente que verdaderamente necesitamos disfrutar de esa alabanza? ¿Por qué? Porque ellos nos están ministrando a nosotros. Por eso pregúntese, ¿cuál es el fruto? ¿Qué hay? ¿Qué fruto hay? ¿Alegría o tristeza? ¿Qué fruto hay? ¿Júbilo o lamento? ¿Qué hay? ¿Crítica o participación? ¿Qué es? ¿Está involucrado o está aislado? ¿Qué fruto hay? Por eso yo le digo, iglesia, gózate, cristiano, en las bendiciones que Jesucristo nos concede. Mira, disfruta del mayor regalo que Jesucristo nos ha concedido: el perdón, la vida eterna, libre de la condenación, libre del señalamiento del diablo. Antes había tristeza cuando el diablo me torturaba, ahora hay gozo, hay alegría, que el Señor me perdonó todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Eso lo promete el Señor, porque todos los pecados ya fueron juzgados en la cruz. Será pastor, ¿cómo que los pecados futuros? Así es. A ver, se lo explico. Cuando usted nació, iba a pecar. ¿Y sabe qué estaba escrito en la palabra? Que en Cristo hay perdón de pecados.
El problema del pecado ya quedó solucionado en la cruz, porque Él nos ha declarado justificados. ¿Y qué significa la palabra justificado? La palabra justificado es un acto de Dios que declara inocente a la persona, aunque haya cometido una culpa. Gracias, Señor. Inocente, pum. No es amnistía, es inocencia, pum. Pero ¿cómo voy a declarar inocente a ese que hizo tanto daño? Dios lo hizo y se acabó, no hay problema. ¿Qué importa lo que la gente diga? No, ese no puede lanzar. Si vieran lo que hizo. ¿Se imaginan? Que hubieran criticado a David. Cuando llevaba el arca, David, ya tienes a Abigail, ya tienes a Mical, David. Por eso David dice, Señor, en mi integridad. ¿Por qué? Porque David cometió cantidad de errores humanos, pecados, hermano. ¿Sabe qué? Una de las cosas que David, ¿sabe qué fue? Nunca, pero nunca quitó de su lugar a Dios. Cuando David pecaba, ¿sabe lo que hacía? Iba, pero corriendo a humillarse ante Dios. ¿Sabe lo que el inconforme dice? Yo no he pecado como ese hermano, Yo soy más santo. La Biblia declara, todos somos pecadores. Y por eso es que en el Nuevo Testamento el Señor nos da la bendita promesa a los convertidos, a los redimidos. En 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendita gracia y misericordia de Dios. Amén. Mire, renuncie, cancele toda mentalidad religiosa. Niéguese al aburrimiento, a la indiferencia, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dejemos de ser personas volubles, de doble ánimo. Seamos radicales, comprometidos con el gran Rey y con su reino. Por eso es que tanta gente, hermano, nada lo complace, nada lo pone alegre. O sea, nada de las cosas de Dios. Pero las cosas que vienen de la carne, uy, ahí sí. Se lo voy a poner y de una vez para los varones, irlo preparando. Hace ratito ya vi un grupo abajo del techo. Pero estaban como mujeres de mercado. Bla, 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 bla. ¿Por qué no vienen a orar y por qué con ese ímpetu alaban y levantan su voz glorificando a Dios? ¿Saben por qué? Porque la carne me lo impide. Ahora, no te estoy en verdad condenando, porque yo mismo soy así. Pero soy yo el que me tengo que imponer, Señor. Si soy bueno para hablar chistes allá, si soy bueno para andar hablando tonterías allá afuera, Señor, purifica mi lengua y alabaré tu nombre, exaltaré tu nombre, Señor, glorificaré tu nombre. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor nos da la gracia para eso. Si esto que le estoy diciendo a usted no lo complace, ¿qué más le va a complacer? ¿Qué más lo va a poner contento? Por eso le vuelvo a decir, hermano, vuelvo a repetirlo, dejemos de ser personas volubles. Porque hay veces, hermano, que decimos, hoy estuvo bueno el culto. Mire, todo culto está bueno porque Dios es bueno, punto, se acabó. Por eso, hermano, el Señor Jesucristo dijo, la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Ahora, en este caso, apliquémoslo a Jesús. Apliquémoslo a la misma persona del Señor Jesucristo. La sabiduría que Jesús proclamó, literalmente, sigue cambiando personas en todas las épocas de los tiempos. Señor, así es. Las acciones de Jesús hablan con claridad de Él mismo, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él vino a otorgar perdón, de que Él vino a justificar, de que Él vino a dar vida y vida en abundancia, de que Él vino a dar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad, a proclamar el año del jubileo, el año del gozo, el año de la libertad. Él quiere que te goces en Él, en plena convicción que su sangre nos limpia de toda maldad y de todo pecado, y que no hay acto humano que tú y yo podamos hacer para justificarnos delante de Dios. Por eso la pregunta es, ¿con quién te quedas? ¿Con Juan o con Jesús? Es una pregunta.
pregunta filosófica. Bueno, se la voy a responder. Me quedo con parte de la enseñanza de Juan, pero abrazo las promesas de Jesús. Que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Solo por Él. Y aquí no se trata de religión. Aquí se trata de una convicción de iniciar una relación a través de Jesucristo para poder llegar al Padre Celestial. Por eso lo voy a repetir. Dejemos de ser niños. Dejemos de ser esos niños que ahorita está como un juguetito. Al ratito lo azota y lo hace pedazos. ¿Saben qué educación así que debemos hacer? Eso es lo que, es más, eso hicieron con Jesús. A Juan lo decapitaron. Y a Jesús gritaron: crucifiquen, crucifiquen. Después de que lo sanó, después que les dio de comer, después que lo liberó, después de tanto bien que les hizo Jesús. Como dijo alguien, hermano, bueno, lo dijo Marino, dice, hay generación y hay personas que dicen que si Jesús vuelve a venir a predicar el mensaje que predicó, lo volvemos a crucificar. ¿Sabe cuál es el problema? Cantaban ahí: Él vendrá, Él volverá, y se lo garantizo que sí. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que ahora ya no viene a salvar a nadie. Él ya no viene como Salvador. Ahora viene como juez. Y viene por los suyos. Y viene no porque ocupes una silla ahí. Viene si tú le abres tu corazón y lo recibes en tu corazón como Señor y Salvador. Que tú confieses tus pecados a Él y que le digas: Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque mire, en verdad, y se lo digo con plena convicción, nosotros tenemos una mentalidad, una estructura mental religiosa que nos impide disfrutar de la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, hay veces que nosotros torcemos tanto la palabra y por eso a veces proclamamos: hermano, sin santidad nadie verá al Señor. Claro, es Hebreos 13:17, pero ¿sabe lo que se nos ha olvidado? Lo que dice el principio de ese verso. ¿Sabe lo que dice el principio de ese verso? Seguid la paz con todos. Entonces, ¿de qué sirve que proclamemos santidad si estamos peleando con todo el mundo? Si no perdonamos al prójimo. Yo soy santo, hermano. Eres un santurrón. Porque santo solamente te hace Jesucristo. En mi propia capacidad, yo no puedo ser santo. Estoy en el proceso de santificación. Pero el único que nos pone en una posición de santidad perfecta es el Señor Jesucristo. Por eso, como decía Genaro el miércoles, cuando Dios te ve, no ve a Douglas, no ve a Luis, ve la sangre de Jesús que te cubre y que te limpia de toda maldad y de todo pecado. Y esa sangre nos libra de la muerte eterna, de la condenación eterna. Por eso, si hoy estuvo bueno el culto, el próximo domingo tiene que estar mejor. Porque el próximo domingo volvemos a la filosofía. Volvemos a esa línea. Pero yo tenía que terminar esto. Así que yo sé que algunos dicen: ya cállate, pastor. Bueno, ya voy a callar, tranquilo, para que usted esté contento. Pero ahora va a ser el Espíritu Santo el que va a hablar a su alma, el que le va a estar hablando internamente, redarguyéndolo de justicia, pecado y juicio. Así que, ¿qué va a hacer? ¿Va a seguir criticando a Jesús de glotón y borracho? ¿O va a decir: Señor, yo quiero ese gozo, yo quiero esa plenitud que solo tú me puedes dar? Vamos a poner sobre nuestros pies y le animo. Piense, por favor, porque esto es importante que lo analicemos. Deje de ser una persona voluble. O sea, deje de ser esa persona que ahorita está aquí, al rato está allá, pero nunca se pide en ningún lado. Entregue su vida a Cristo. Rinda su voluntad al Señor. Ábrele su corazón. Vamos a orar. Orando todos, por favor. Orando por las almas. Padre Celestial, gracias por lo que usted nos ha enseñado.